Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el Hotel Palmaroga y ya te comento los temas que tenemos el día de hoy. Vamos a estar conversando sobre lo que es la campaña de prevención de incendios que lleva adelante el Gobierno Nacional. También vamos a hablar acerca de esta campaña El Octubre Rosa, de la lucha contra el cáncer del mama, y te cuento que vamos a estar en el estudio con el grupo Partner que vuelve a escenarios. Bueno, y arrancamos esta edición dando la bienvenida a nuestros primeros invitados. Vamos a hablar porque estamos en el mes del Octubre Rosa. Vos sabés que estas campañas que es de lucha contra el cáncer de mamas y que es sumamente importante hacer una reflexión sobre esto y sobre todo concienciar a las mujeres acerca de la importancia de hacerse los chequeos anuales. Eso es más que fundamental. Vamos a recibir ya a nuestros primeros invitados porque se encuentra con nosotros la doctora Alicia Pomata. Ella es directora del Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jazmín, gracias por invitarme y también a toda la audiencia. Y también damos la bienvenida al doctor Julio Rolón, es el director del Instituto Nacional del Cáncer. Doctor, ¿cómo estás? Gracias también por la invitación y a la audiencia un saludo. Alicia, ¿qué tal? A las órdenes. Bueno, sabemos que es un tema muy sensible y es un tema que tal vez no lo deberíamos hablar solamente en el mes de octubre, sino durante todo el año y durante toda la vida y ser reiterativos con esta situación, teniendo en cuenta que los índices de muertes por cáncer de mamas en mujeres es altísimo. Cuando hablamos de estos índices, doctor, ¿cuánto afecta a las mujeres paraguayas esta enfermedad? Bueno, para tener una idea de lo que significa el cáncer en el mundo, al año aproximadamente mueren entre 10 y 15 millones de personas por cáncer en el mundo. ¿Sí? Sí. Y en Paraguay aproximadamente el rango varía entre 4.000 y 6.000. ¿Por qué? Porque no hay todavía trabajos específicos. Estamos trabajando sobre un registro para justamente saber cuántas personas tienen cáncer y hacerle el seguimiento y tener realmente las cifras ideales. En relación con el cáncer de mama en particular, es el cáncer que hoy provoca la mayor cantidad de muertes relacionadas con el cáncer en las mujeres. Antes era el cáncer del cuello uterino, pero se revirtió porque el cáncer del cuello uterino tiene una relación directa con un virus, puede prevenirse. El cáncer de mama debe diagnosticarse precozmente y ese es un problema en los países de recursos escasos y que no invierten mucho en salud. La mortalidad en los países como el nuestro es mucho mayor en relación con un país desarrollado, hasta inclusive el 25 al 30%. ¿Esa diferencia hay? Esa diferencia hay. Esa diferencia está estudiada, está demostrada. Inclusive nosotros habíamos iniciado un proyecto que era el City Cancer Challenge, que aglutinaba, digamos, a todos los sectores que trabajan en el cáncer, y habíamos hecho el diagnóstico, y dentro de esa evaluación se vio justamente que Paraguay podría evitar en un 25 a un 30% la mortalidad en muchos pacientes si proyectáramos la inversión sobre la infraestructura, los recursos humanos y la disponibilidad de recursos para que el paciente acceda a los mismos, ¿verdad? Entonces, el cáncer es una problemática. Se calcula que de aquí al 2040 van a morir 30 millones de personas más. Es decir, esto va en aumento. Va en aumento. Va en aumento porque... ¿Y qué es lo que incide, digamos, para que esto ocurra? ¿Es la falta de controles, la falta de recursos, la falta de acompañamiento, falta de conciencia? ¿Cuáles son los factores que van en contra de esta situación? Bueno, en cuanto a la incidencia en cáncer, ese aumento que vamos a ver tiene múltiples factores, ¿verdad? Uno de ellos es que también aumenta por medio de las campañas como esta, la concientización de la gente, entonces se acercan a los servicios para lograr el diagnóstico. Antiguamente esas estadísticas no figuraban porque había una mortalidad que no estaba registrada. Sin embargo, ahora tenemos más diagnósticos debido a la concientización sobre la enfermedad, pero también las causas medioambientales y genéticas. Tenemos cambios nosotros ahora en el medio ambiente, mayores tasas de contaminación que están directamente relacionados a las alteraciones que se dan en las células cancerosas que producen todo tipo de cáncer y particularmente algunos hábitos tóxicos que están relacionados de manera directa con otros subtipos de cáncer. Entonces tenemos múltiples factores. Más allá, digamos, de la incidencia genética que uno pueda tener, digamos, hay otros factores que contribuyen a que uno pueda hacer un cáncer. Así mismo. No, de hecho, a lo mencionado por la doctora, hay que agregar el componente que es el de la política sanitaria. Y ahí entra la inversión en infraestructura, recursos humanos, equipamientos, insumos, medicamentos, reactivos. Ese componente
en la atención al paciente con cáncer es débil en los países poco desarrollados como el nuestro. Y lo que nosotros queremos hacer es potenciar. Y eso un poco lleva finalmente a la sumatoria de los factores genéticos, ambientales y un montón de otros. ¿El estrés también incide de alguna u otra forma? Totalmente, está relacionado el estrés, causas que tal vez no pensamos que están relacionadas, pueden ser factores desencadenantes del cáncer. Y como dijo el doctor, la tasa de mortalidad en nuestro país está relacionada la con mala alimentación, no llevar una vida saludable, Totalmente. el sedentarismo, todos esos factores supongo que también inciden, digamos. Totalmente. Así Inclusive se ha hecho un estudio en relación a la calidad de vida, es decir, si vos haces ejercicio, comes bien, no tomás de manera exagerada, no fumás, un 30% de probabilidades menos de desarrollar un cáncer o de alejarlo en los casos de los cánceres que no se pueden prevenir. Entonces está claramente demostrado que la conducta individual aleja las enfermedades en general, las no transmisibles en particular, y dentro de las no transmisibles el cáncer. Entonces, sobre eso es lo que hay que insistir, y en este mes nosotros con la doctora Alicia estamos fortaleciendo eso que dijiste, que se tiene que hacer durante todo el año. En realidad lo hacemos, pero la visibilidad probablemente aumenta en el mes de octubre, porque es el cáncer más sensible, digamos, desde el punto de vista de la comunicación. Ahora, ¿qué debemos hacer con esas mujeres que de repente, incluso ahora supongo que se ve un fenómeno mucho más directo, porque debido a la pandemia, mucha gente, si bien no se hacían los chequeos anuales, como que en la pandemia obviamente también fue otro factor donde uno decía, no me voy a ir al hospital, no me voy a ir a un centro médico a hacerme mis estudios. Entonces, como que 2 años directamente no se hizo ningún tipo de chequeo. Pero cuesta todavía, digamos, meter aquello en la mujer, digamos, de que sí o sí se tiene que hacer esos chequeos anuales. Ahora, ¿a partir de qué edad es recomendado que sí o sí se debe hacer los estudios? Bueno, nosotros realmente no queremos estereotipar la edad, porque muchas veces eso hace que las mujeres no tomen la conciencia antes o piensan que son muy jóvenes para desarrollar un cáncer, por ejemplo, y tenemos índices ya de algunas mujeres que presentan en edades tempranas este tipo de patología. ¿De qué edad en qué edad ya se puede presentar, digamos, un cáncer? Si bien nuestras incidencias van en aumento a partir de los 40 años y la mayor incidencia tenemos entre los 40 y 60, tenemos casos de mujeres jóvenes que no es la regla, es la excepción. Por eso nuestro mensaje es: regálate vida con el control anual. Nosotros queremos que las mujeres al iniciar la vida adulta empiecen a hacerse ese chequeo anual, porque existen muchas cuestiones que son particulares de las mujeres, y ahí entra el cáncer que mencionó el doctor, que es el cáncer de cuello uterino, que afecta también a mujeres en nuestro país, mano a mano con el cáncer de mama. Entonces ese control tiene que ser a partir de los 20 años, por dar una edad. La mujer tiene que acercarse. Estamos hablando del PAP, ¿verdad? Hablando del PAP, por ejemplo, ¿verdad? Consultar con el médico, puede ser la unidad de salud familiar más cercana, el clínico, el médico de cabecera, para que le empiece a instruir, le empiece a capacitar en los cuidados propios de la mujer, autoexamen de mama, cada cuánto realizarse los chequeos, consejos nutricionales, alejarle hábitos tóxicos. Ese control tiene que ser anual y nosotros pedimos que sea al inicio de la vida adulta de una mujer. Sin embargo, llegamos a los 40 años, ya pedimos que haya un primer control ya con método auxiliar de diagnóstico en la gran mayoría de las mujeres, indicado por un médico, sea mamografía, sea ecografía, pero alertando de que aquellas mujeres que tienen una carga importante genética de cáncer de mama en la familia, en primer grado, mamá, tía, hermanas con cáncer de mama u otros tipos de cáncer, acudan antes, podría ser 5 o 10 años antes de esta indicación de los 40 años, porque o sea, a partir de los 30, digamos. Exactamente, podría ser que este cáncer esté en la familia y queremos detectarlo precozmente. Cuando hablamos de prevención es muy importante saber y sobre todo concienciar a la mujer sobre este tema. ¿Cuán prevenible es con los estudios? Bueno, para evitar el avance, sobre todo. Ese es un detalle muy importante que a mí me gustaría aclarar. El cáncer de mama no se puede prevenir, eso es muy importante, porque tiene un componente genético. Lo que hay que hacer es diagnosticar lo antes posible. Precozmente, como la mayoría de los cánceres. Porque para tener una idea, vos tenés los cánceres que se pueden prevenir. ¿Cuáles son, por ejemplo? ¿Cuáles son? El asociado al VPH, al virus de la hepatitis C, al virus de la hepatitis B, el famoso Epstein-Barr, inclusive el VIH, en algunos casos. Esos son virus que a la larga pueden provocar cambios genéticos y generar un proceso cancerígeno.
Se Pero ¿y pueden evitar con la cómo vos conducta. podés saber, doctor? O sea, en este caso, ¿con qué estudios uno puede detectar, digamos, precozmente? Con lo que dice la doctora Pomata, que cuando la mujer empieza su vida adulta, empiecen los controles y el ginecólogo va a ir observando de acuerdo a los signos y síntomas que aparezcan para sospechar y a partir de ahí pasar a un siguiente nivel de diagnóstico. Por supuesto, el virus de la hepatitis B y C tienen un componente especial, el VIH también, el Epstein-Barr también, y los médicos saben el momento en donde deben pasar a otro nivel para estudio. Eso se pueden evitar, esos cánceres, porque dependen mucho de la presencia de esos bichos, por decirlo así de una forma clara. Por otro lado, los cánceres como el de mama, el de colon, el de próstata, no se pueden prevenir desde el punto de vista de evitar que aparezcan por algún cambio en particular, sino que se deben diagnosticar precozmente porque se curan. El cáncer de mama, si uno determina precozmente, se cura, el de colon también, el de próstata también. Entonces, eso es importante que la opinión pública conozca, porque muchas veces dice, yo voy a prevenir que aparezca tal o cual cáncer, y no es así, a lo mejor ya pasó mucho tiempo, y tiene ahí, pero ella creyendo que cambiando una conducta no va a tener, y en realidad ya llegamos tarde. Y es importante esto, Jazmín, porque los conceptos que uno maneja en el cáncer son simples para entender. Hay como una especie de temor a hablar del cáncer y hay que desmitificar un poco la palabra. Yo te cuento una anécdota. Nosotros en una reunión de amigos habíamos hablado sobre la aparición de un cáncer y uno de los muchachos comentó una sintomatología urinaria. Sí. Y el otro que estaba ahí le dijo, che, maestro, hacete una ecografía prostática, ¿verdad? Y resultó en un cáncer que se detectó precozmente. O sea, hablando todos los días de esto, puede inclusive salvarse una vida. En ese caso en particular yo siempre cito porque fue ejemplar desde el punto de vista de que no tenemos que tener miedo para hablar del cáncer. Entonces yo insto a la... Pero ahí pasa un poco también, y sobre todo los hombres, que son como más reacios a hacerse estudios. La mujer todavía un poco más, pero el hombre como más reacio. No me pasa nada, ¿para qué voy a ir? Y va la esposa, que le saca turno y todo eso para que se vaya a hacer los estudios. Pero es muy importante acá que son todos hombres, les digo, nada de no hacerse estudio también. Porque eso es cierto, o sea, pese a que hay muchas mujeres que también no salen de eso, digamos que el hombre es más reacio. Me pide hacer una pequeña pausa, pero vamos a continuar hablando con el doctor Julio Rolón, también con la doctora Alicia Pomata sobre este tema y que se viene en tema de actividades, sobre todo en este octubre rosa. Enseguida volvemos. Bueno, estamos de vuelta, estamos en compañía de la doctora Alicia Pomata y también del doctor Julio Rolón, director del Instituto Nacional del Cáncer, y estábamos hablando de justamente la importancia de los chequeos anuales en todo sentido, y no solamente de la mujer, sino también del varón. Y quería hacerte una consulta antes de entrar en las actividades que se van a hacer en este mes de octubre de la lucha contra el cáncer de mama. Doctor, la sintomatología, porque lo hablabas en el anterior bloque, en tema de próstata o otro cáncer de colon, por ejemplo, de repente uno ya no presenta una sintomatología, o cuando lo siente ya son síntomas, digamos, como mucho más agudos, y ahí recién es donde uno acude. Bueno, en primer lugar la gente tiene que conocerse física y emocionalmente, porque un cáncer inclusive puede alterar el sistema endocrino que afecta las emociones. Hasta eso puede ser signo de un cáncer. Entonces una persona se tiene que conocer y en la práctica, ¿cómo sería? Un varón que habitualmente orina bien, que no hace nada más que ir al baño sin ningún problema y que empieza a sentir necesidad de hacer fuerza para orinar, o que su orina cambia de color, pasa a ser un color sanguinolento, o siente permanentemente ganas de orinar a pesar de haber terminado el proceso, entonces eso puede ser un síntoma de crecimiento de la próstata y debe acudir al médico. En el cáncer de colon, por ejemplo, una persona que tenía un ritmo defecatorio normal, un día se vuelve constipada y me dice, me cuesta más hacer ahora popó, y eso puede ser un cáncer de colon que está obstruyendo la luz, debe consultar. Y lo mismo en otros síntomas y signos, es decir, el paciente tiene que conocerse y animarse a preguntarle a su médico. Esto puede ser cáncer, porque inclusive un lunarcito que empieza a crecer, que empieza a liberar un líquido, que cambia de color, que su superficie empieza a variar también, eso puede ser un cáncer de piel. Y uno dice, no, es mi lunarcito nomás que crece con el sol. Efectivamente, el sol es el que hace modificar con los rayos ultravioleta. Es decir, lo primero que uno tiene que hacer es conocerse a sí mismo.
física y emocionalmente, y de repente hasta inclusive, porque hemos tenido casos de personas que manifestaron haber cambiado emocionalmente y resultó que tenía un pequeño tumorcito a nivel de una área específica que afectaba al circuito hormonal. Es decir, hay que conocerse y hay que preguntarle al médico. Sobre todo cuando uno algo cambia, digamos, en su rutina diaria, en cuanto al organismo me refiero, ¿verdad? Así es que algo que habitualmente no era así, de repente, y por más pequeño que sea, digo yo, hay que animarse a preguntar. Y acá también la importancia del autoexamen, doctora, ¿verdad? Totalmente, por eso nosotros le instamos a las mujeres jóvenes que a partir de que inician la menstruación, por ejemplo, las madres le inculquen a las niñas conocer su cuerpo, que no sea un tabú eso de tocarnos, ¿verdad? Porque muchas veces está eso, no te toques ahí, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que conocer nuestro cuerpo, como dijo el doctor. Las mujeres debemos saber que las mamas cambian durante el ciclo menstrual, ¿verdad? Hay momentos que están más dolorosas, tumefactas, por ahí nos palpamos algún nodulito, pero si yo sé que eso me pasa cada 30 días en un ciclo, entonces comprendo que es un cambio hormonal. Sin embargo, si es algo, como dijiste, que va fuera de lo habitual, entonces consultar al momento y no tratar de autoexplicarnos, esto es porque yo lo veo, ¿verdad? Exactamente, tendemos a querer decirnos lo que queremos escuchar, ¿verdad? Está ocurriendo mucho, googleamos y bueno, nosotros mismos nos autodiagnosticamos, a veces fatalizamos lo que podemos tener y siquiera ni es importante, o directamente, no, esto nomás y ya no acudo al médico, ¿verdad? Ocurre mucho, yo supongo que eso en el caso de ustedes deben escuchar, donde viene el mismo paciente y les quiere dar cátedra de algo que ellos no, conocimientos que ellos no poseen. Totalmente, lo que pasa es que la información es accesible ahora la diferencia está en la profundidad de la comprensión. Uno en la extensión puede leer 1000 artículos, pero en la profundidad de la comprensión no llegar ni a medio metro. Entonces, algunos padres, algunas madres en las consultas llegan queriendo discutir lo que uno plantea como tratamiento y ese es un error grave porque, como dice la doctora, a veces uno, no, esto es así lo dice la información, entonces voy a esperar. Y esperar en el cáncer es prácticamente llegar tarde para hacer todo. Hay que entender que en el cáncer existen 4 estadios. Los 2 primeros tienen buenísimo pronóstico. En el tercero se pelea y el cuarto prácticamente no hay nada que hacer. Es una situación que prácticamente obliga a un cuidado paliativo. Entonces, aquí lo que hay que hacer es conocerse a sí mismo. Si hay algún cambio, animarse a preguntar y no tener miedo a preguntar si eso puede o no ser cáncer, porque te puede salvar la vida. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte, realmente. Y hay que hablarlo así crudamente, porque la gente subestima, no, es un cáncer, no, el cáncer se cura, está bien, pero si lo detectas precozmente. Por eso, y más todavía teniendo en cuenta que en Paraguay estamos en un proceso de crecer en cuanto a la atención del cáncer. O sea, nosotros todavía estamos en ese rango de país subdesarrollado en donde lo que hay no es suficiente. Y acá pasa aquello de la familia y sobre todo la medicación, ¿verdad? O los tratamientos paliativos para combatir el cáncer. Estamos hablando de las quimio y bueno, y todos los tratamientos que se deben desarrollar y que muchas familias de repente escasos de recursos no pueden acceder. Y me estabas hablando de eso, doctor, de que hay una planificación o un proyecto de poder llegar a mayor gente que tiene mayores necesidades, ¿verdad? Sí, nosotros tomamos la decisión, gracias al apoyo del ministro doctor Julio Borba, de realizar las compras de medicamentos en el Instituto Nacional del Cáncer. Porque antes nosotros solicitábamos a nivel central y con toda esta crisis sanitaria, obviamente las prioridades de repente hacen que no tengamos la respuesta en el tiempo que queremos. Entonces, vamos a comprar a partir de este año, el 12 de octubre, se hace ya el lanzamiento oficial en la página para que las empresas participen. Se retrasó un poco porque tuvimos 35 observaciones que hay que contestar, ¿verdad? Pero a partir del 12 de octubre en adelante va a terminar un poco en un 90%, me atrevo a decir, ese famoso no hay medicamento, no está viniendo, etcétera, etcétera, que es lo más doloroso. Y aprovecho la oportunidad para decirle a la gente que si no pueden comprar siendo pacientes del INCAN o del sector público, se acerquen a la dirección y nosotros generamos los recursos y buscamos de cualquier manera mientras este llamado se concrete, porque lo que no queremos también es que la gente deje de recibir su tratamiento y estamos ayudando a muchísima gente, una especie de salud y ahí improvisado, ¿verdad? Que es gracias a la ayuda de la gente que confía en nosotros, de los recursos que podemos generar, mientras esperamos los procesos que van a terminar con ese problema, ese peregrinar, ese vía crucis de los pacientes. Todos los días escuchamos no hay esto, no hay lo otro, y ahí nosotros nos enteramos mientras y tratamos de solucionar. Pero eso yo aprovecho la oportunidad para decirle que se va a terminar
con este gran llamado y lo siguiente que vamos a ir haciendo, porque el ministro dio la directiva de descentralizar los procesos administrativos del cáncer. Ahora, ¿quiénes son las personas que pueden acceder a ese tipo de ayudas y que pueden acudir al Instituto Nacional del Cáncer, a la Dirección General del Cáncer y poder ver la posibilidad de tener estos tratamientos? Porque sabemos lo costosos que son, ¿verdad? Yo quisiera complementar un poco lo que dijo el doctor, porque la descentralización no solo se viene a nivel administrativo, sino también en la atención. Nosotros tenemos 4 centros en el interior del país que están ya trabajando en unidades oncológicas donde reciben quimioterapia en su lugar. Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan, que hace un mes más o menos estuvimos inaugurando, y esta semana oficializando en Villa Ayes. Se suma también el Hospital San Pablo, el Nacional, los pediátricos, donde el INCAN se encarga de distribuir esas drogas que va a estar haciendo los llamados ya desde el Instituto Nacional del Cáncer. Entonces, no solamente vamos a tener ese apoyo en descentralizar la parte o las cuestiones burocráticas administrativas, sino que llevamos también la atención integral de pacientes al interior del país para evitar esa migración dolorosa, incómoda que hacían los pacientes hasta nuestro hospital, y descomprime también los servicios, lo que garantiza la calidad y la calidez en la atención de esas personas, ¿verdad? Bueno, y no solamente la provisión de medicamentos o de tratamientos, también hablamos de los estudios, ¿verdad? Que de repente la gente, bueno, dice, no, un PAP sale muy caro, una mamografía, una ecografía. ¿Eso es donde, por ejemplo, las mujeres pueden acudir a hacerse? ¿Hay centros gratuitos donde uno se puede hacer este tipo de estudios? Todos los servicios del Ministerio de Salud son totalmente gratuitos, y eso aclarar, ¿verdad? Si es que hay algún pedido de dinero, ya sea en el INCAN o en otro establecimiento del Ministerio de Salud, se debe denunciar, porque todos los servicios del Ministerio de Salud están garantizados y son gratuitos para la población, para toda persona que reside en el territorio nacional, y los de cáncer por ley, por una ley que tenemos, la 6.266, promulgada en el 2019, que les garantiza ese tratamiento integral de manera gratuita. Las consultas van a estar publicadas durante todo el mes, y vamos a pedir que se siga publicando durante todo el año en nuestras páginas del Ministerio del INCAN, donde tenemos mastólogos, donde tenemos mamógrafos, cuáles son las unidades oncológicas que están habilitadas ya para los pacientes dependiendo de su región sanitaria. Entonces les pedimos que acudan al centro de salud más cercano, a la unidad de salud más cercana, desde donde se les puede orientar y hacer llegar dentro de una red de atención al nivel de complejidad que necesite ese paciente, porque ya se detecta algo que va más allá de un chequeo, digamos. Bueno, eso es importante sobre todo. ¿Y dónde pueden encontrar este tipo de información las personas para saber, bueno, cuál es el centro de salud más cercano, dónde se puede ir a hacer los estudios, los tratamientos, en fin? Bueno, eso está todo en la página del Ministerio de Salud Pública, que es mspbs.govcorta.pi. Eso lo ponemos en el Zócalo. Sí, el Zócalo. Sí. A veces es medio tedioso, pero todo el mundo ya tiene un smartphone, sí, y ya accede a internet, entonces puede entrar y ahí te sale toda la información de los hospitales. Y lo que dice la doctora es muy importante, porque eso forma parte de un plan de descentralización de la atención, porque casi el 60% de los pacientes que consultan son del interior, y hay etapas que pueden, digamos, manejarse fuera de lo que es el Instituto Nacional, que es el lugar de mayor complejidad en la atención. Es decir, lo que nosotros queremos hacer es lo que dice la ley, esa red integrada e integral de atención, para que el paciente, una vez diagnosticado en una USF, por ejemplo, sí, pase a su centro oncológico y luego venga al INCAN, y una vez resuelto el problema más importante, vuelva a su sitio, a su lugar de origen, y ahí siga sus controles. O sea que ese detalle es demasiado importante, porque un paciente con cáncer es una familia prácticamente con cáncer desde el punto de vista emocional y del movimiento. Nosotros tenemos un albergue que es insuficiente, pero tratamos también de compensar haciendo convenios con los albergues privados de la zona. Es decir, estamos tratando de contener, porque hay algo que yo siempre repito, es muy importante. Si el paciente no tiene la contención del familiar y de los funcionarios, el tratamiento, cualquiera sea el de mejor tecnología, no va a funcionar, porque emocionalmente se va a ir hundiendo. Lo que nosotros tenemos que entender es que aquel paciente que se entera que tiene cáncer pierde la noción y la perspectiva, y es su entorno familiar y sus amigos el que debe contenerle, y nosotros, con nuestra responsabilidad administrativa y más que eso, moral, tenemos que contenerle durante todo ese proceso, porque yo he visto y todos nosotros hemos visto cómo el paciente emocionalmente no contenido fracasa ante una misma situación clínica, mismo síntoma, mismo cáncer, en comparación con alguien que tiene la contención de la familia.
Y ese es un detalle no menor al que hay que hacer referencia siempre que se pueda. La contención de la familia, porque y toda una ayuda psicológica también para hacer este acompañamiento a aquella persona que padece de la enfermedad, ¿verdad? Por todo el proceso y por todo lo que implica, ¿verdad? Así mismo. Y queremos destacar también que el cáncer siempre debe ser tratado de manera, por eso, multidisciplinaria. En nuestros equipos, por ejemplo, tenemos, además de todos los especialistas médicos que tiene cada uno su arista en la enfermedad, tenemos nutricionistas, tenemos psicooncólogos, ¿verdad? También hay colaboradores, por ejemplo, la asociación de pacientes, ¿verdad? Que le dan también su toque de apoyo a los familiares, apoyo espiritual, ¿verdad? Que también siempre tenemos. Entonces, creemos de que así debe ser encarado el cáncer, ¿verdad? Para poder lograr tasas de éxito y disminuir el abandono de tratamiento que solemos ver también en algunos pacientes que no tienen las condiciones que mencionó el doctor, ¿verdad? Bueno, yo creo que este es un tema que es largo de abordar, porque no solamente es el cáncer de mama, sino varios cánceres lamentablemente que tenemos que afrontar, y es un tema realmente para tenerlos nuevamente de invitados a los doctores para seguir ampliando. Yo quiero agradecerles la visita y el tiempo. Sé que tienen múltiples actividades y se han hecho un poco de tiempo para venir al programa, así que muchísimas gracias. Quiero decir que Paraguay es probablemente el único país en Latinoamérica que tiene una residencia para la especialidad de medicina paliativa y del dolor, que significa nada más y nada menos que formar especialistas para esa área, que es muy importante y que ha comenzado en el Instituto Nacional del Cáncer hace 4 años con un sueño que finalmente se concretó. Y aprovecho la oportunidad para justamente agradecer el esfuerzo de la doctora Leticia Viana, quien es la responsable del Departamento de Cuidados Paliativos, que con mucha autogestión y colaboración también institucional está llevando adelante esa especialidad que es muy dolorosa y que se encarga de hacerle pasar de la mejor manera posible esos últimos momentos de la vida de los pacientes con cáncer. Es muy bueno, muy importante resaltar entonces eso y la labor que están desarrollando sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hacemos una pequeñísima pausa, enseguida estamos de vuelta. Bueno, y continuamos con Mejor Hablar, y esta vez para dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, porque vamos a hablar de un tema sumamente sensible e importante, que es el tema de la prevención de incendios forestales. Vos sabés que un 95% de los incendios son provocados por acción del ser humano. Es prácticamente inentendible esta situación, pero lamentablemente es una realidad en nuestro país. Presentamos al señor Hugo Sánchez Agüero, es director ejecutivo de la Mesa Paraguaya de la Carne Sostenible. ¿Cómo está? Gracias por venir al programa. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo especial a la audiencia también. Y también damos la bienvenida a Pablo Valdivia, él es especialista senior en agricultura del Banco Mundial. Pablo. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hablamos de este tema y decía qué importante es haberse aglutinado, digamos, en esta campaña que lleva el nombre de Me Prendo a Prevenir, ¿verdad? Y se hizo como una mesa multisectorial que aglutina a varios sectores. Sí, es así, justamente. Nos parece muy oportuna que se haga esta reunión, esta alianza de varias organizaciones, porque este es un tema que sigue vigente, impacta muchísimo, tanto ambientalmente como productivamente, y es importante que todos colaboremos de alguna manera a difundir un poco justamente los impactos, la importancia y la prevención que puede ser realizada posiblemente con la colaboración de todos los sectores. Desde el Banco Mundial, digamos, ¿cuál es la estrategia o el apoyo que están dando también en toda esta campaña? Esto es un pequeño aporte que estamos haciendo, pero significativo con respecto al potencial impacto que pueda tener. Nosotros tenemos unas metas corporativas muy fuertes con respecto a los cobeneficios del cambio climático. Todas nuestras operaciones tienen intervenciones en pro de un beneficio de cambio climático, lo que quiere decir de que estamos viendo de una forma holística cómo tratar esas mudanzas que van a tener, para bien o para mal, algunas modificaciones de largo plazo en la forma que conocemos hoy la naturaleza y cómo nos comportamos con la naturaleza.
Nosotros en esta ocasión hemos sido invitados y estamos más que honrados en poder traer la experiencia internacional de cómo hacer una gestión visual integrada de la gestión de riesgos de incendios y también ver una visión de cómo se acopla con otros temas estructurales en el país. Y hablando de esa experiencia internacional, ¿cuáles son las situaciones que se viven a nivel sobre todo regional, digamos? O sea, ¿se tiene estas mismas incidencias de incendios así provocados también en un 95% como ocurre acá en nuestro país? Tal cual, yo creo que las estadísticas son muy similares en los otros países, claro, con las distintas particularidades tanto de condiciones de bioma, ecosistema, pero el tema de las debilidades institucionales y también esa práctica cultural, histórica de utilizar el tema de incendios o de prender el fuego para hacer una limpieza en campo es milenaria y necesita un abordaje más distinto. Creo que la forma más estratégica es cambiar el lenguaje a cómo nos dirigimos a ciertos actores que hoy por hoy están satanizados y que creo que pueden ser una parte de la solución. Claro, porque ¿cuál es el daño? Y aquí hay que hablar más de conocimientos, sobre todo en esa materia. O sea, ¿cuánto daño hacemos cuando hacemos las quemas de pastizales? Que ya es como algo cultural. Y hablamos de nuestro país, ¿verdad? Donde prácticamente eso es algo que se repite año tras año y que tiene obviamente su incidencia, no solamente en el impacto en la agricultura, sino también estamos hablando del sector de la carne, por ejemplo, que sabemos que es el alimento de los animales. ¿Cuán afectados son ustedes con toda esta situación? Así mismo es, ¿verdad? Coincidimos que es una práctica tradicional, pero hoy día tenemos otras herramientas, otros sistemas más innovadores y menos perjudiciales que tendríamos que poner en práctica, digamos, para hacer el control justamente que están haciendo los productores de los campos, digamos, que estén muy encañados, muy cargados, digamos. Entonces ellos prenden fuego para eliminar todo ese exceso de pasto que hay y que crezca un nuevo pasto, ¿verdad? Pero los manejos alternativos que estamos teniendo de una ganadería sostenible, de una ganadería regenerativa, son las oportunidades que estamos teniendo como para cambiar esos sistemas culturales, ¿verdad? El impacto que da el fuego en tanto como en la alimentación del ganado principalmente, sobre todo cuando no es controlado y cuando eso se desborda y que afecta a la producción de alimentos propiamente, eso es terrible, ¿verdad? Los productores tienen que recurrir a sistemas alternativos, provisión de heno, traslado de animales, etcétera, ¿verdad? Forrajes especiales, balanceados, ¿verdad? Porque los animales sufren, digamos, el alimento que estaba previsto para ellos quedó totalmente quemado, digamos. Entonces tienen que dar alguna solución alternativa. Algún tipo de suplementación no natural, digamos, al cual tienen que ser sometidos, pero como alimento. También se son sometidos a estrés, digamos, de los animales cuando están obviamente rodeados de humo, de incendio. Totalmente, es un estrés muy fuerte. Justamente la semana pasada yo estuve por la zona del Chaco Alto, del Chaco Seco, donde tenemos todavía los incendios forestales. Y es terrible presenciar y ver el impacto de ese fuego. Lastimosamente cuesta mucho, duele contar y ver el impacto de los animales corriendo desesperados, los productores abriendo alambrados, rompiendo cercas para que por lo menos de alguna manera puedan correr y refugiarse como puedan, ¿verdad? Se libera todo eso, es desesperante, no tiene control, es una cosa terrible que avanza, pero violentamente, ¿verdad? Entonces, ese impacto en la producción animal, en la sociedad, en toda la cultura, la comunidad que esté ahí y también en la parte ambiental, ¿verdad? Ese suelo queda totalmente quemado, queda como desértico, por decirle de alguna manera que la gente entienda mejor. Y luego eso tarda 2-3 años en regenerarse. Entonces es un impacto ambiental en la fauna silvestre, es terrible también el impacto que se tiene, ¿verdad? O sea, todo este descontrol del fuego tiene unos impactos negativos muy fuertes en todos los sectores que realmente es muy oportuna que hagamos una campaña de concienciación para que tomemos algunas medidas, ¿verdad? Podemos señalar también que hemos avanzado con relación a los 2-3 años anteriores, ¿verdad? Hemos tenido lecciones aprendidas que se han incorporado en la prevención de alguna manera
en el aprendizaje del control del fuego, pero todo eso es insuficiente, porque cada año, en el mes de agosto, en el mes de septiembre, vienen los incendios, se repiten los incendios y toda prevención, toda campaña es insuficiente. No, porque la gente empieza con un fuego donde dice, bueno, sí, esta parte nomás voy a quemar, ¿verdad? Pero todo eso depende del factor del viento y a esto también se le suma la falta de lluvias que tenemos, la seca que estamos viviendo. Entonces, obviamente todo esto conspira con que todo se vuelve como mucho más trágico, digamos. Y la gente aún no es consciente de esa situación. Yo hasta hablo de cosas menores, de decir, sabes que voy a quemar mi basura, ¿verdad? Y bueno, y a partir de eso a veces es imparable. Y hemos visto situaciones como esta, yendo acá, a veces hasta en la propia ciudad, ni siquiera irse al campo. Ahora, también el cambio climático conspira mucho con toda esta situación, debiendo que ahora, por ejemplo, estamos atravesando ya una etapa de seca, por ejemplo. Y a mí me habías hablado del tema del cambio climático. Tal cual. Y creo que parte de, otra vez, me gustaría insistir sobre una visión integrada y sobre los procesos de la gestión de los riesgos. No podemos establecer ningún tipo de estrategia que sea o que se espera que tenga un impacto eficiente y eficaz con respecto a los recursos que se inyecten si no tenemos una información precisa con respecto a qué me ha impactado. Es cierto, tenemos efectos sobre la fertilidad del suelo, cambios físicos, químicos del suelo que luego se traducen en reducción de fertilidad. Y eso para un país como Paraguay, donde parte de su matriz exportadora depende en gran medida de la producción primaria, eso es fatal para futuro. Es fatal para futuro, el impacto que tiene económico es brutal y eso no es algo suficiente para que la gente sea consciente. Pero ahí está el secreto, Jazmín. Yo creo que nuevamente con el dato y el lenguaje con el que estamos llegando a las personas todavía tiene que trabajarse mucho más. La parte de prevención y el tema de gestión de riesgo, todos los recursos que se destinan mayoritariamente van sobre esas acciones, como mencionaba mi colega, porque tienen un efecto mucho más multiplicador y un costo-beneficio mucho más alto que dedicarse únicamente a las acciones de respuesta. Teniendo esa información, teniendo los instrumentos y si no va acompañado con un fortalecimiento institucional, es utópico pensar de que vamos a estar preparados y desarrollando estrategias que a futuro puedan tener un impacto. Hay estrategias que se están haciendo en otros países y que están funcionando y que podríamos tomar como ejemplo e incorporarlas a nuestro país. Sí, claro, en gran medida en la región, por ejemplo, en temas específicos de incendios, tienes referencias como Chile, que son punta de lanza con respecto a tecnología para incendios forestales. Tiene Brasil, que utiliza mucho la tecnología de sensores remotos para hacer las mediciones y evaluaciones de daños, que es muy importante nuevamente tener esa cuantificación de cuánto es lo que se pierde, con qué frecuencia se pierde y con qué magnitud se pierde. Tienes también la experiencia de Argentina en dos frentes. Uno que es la Oficina de Riesgos Agropecuarios, con la que nosotros trabajamos a través de un proyecto específico de gestión de riesgos agropecuarios, donde ellos generan esa información y alimentan a los distintos actores para tomar decisiones. Y dentro de Argentina, la provincia de Mendoza, que precisamente estamos trayendo como expositores y que participan de este proyecto, donde ellos tienen una metodología muy amplia para poder abordar y a mí lo que me encanta es el trabajo que realizan con las comunidades, porque recursos siempre van a faltar, pero la brillantez con la que puedes definir ciertas estrategias para poder coordinar, hacer más eficiente el uso de los recursos, creo que Mendoza es un ejemplo interesante. En el punto tal de que a falta de personales técnicos, capacitan a los mismos productores para servir como personas técnicas y que combaten y manejan los incendios. Y eso lo vamos a estar presentando el próximo 15 de octubre. Y eso es muy importante, ¿verdad? O sea, trabajar con las comunidades, trabajar con los productores, hacerles entender cuál es la importancia de evitar de los incendios, de no dañar el suelo, llegar a esa gente, ¿verdad? Que es tal vez la que no es consciente del daño que está causando y de todo el impacto que en algún momento va a tener, y es una situación que ustedes viven prácticamente todos los años. Sí, así es. Este fuego, como el fuego que ocurre normalmente, es descontrol de una intención buena, digamos, ¿verdad? Claro, o sea, nadie está hablando que, o sea,
más allá de Sí. que hay algunos que lo hacen provocados, de que tiran una cerilla, un cigarrillo, una colilla, entonces eso sí sabemos que son intencionales y que se hacen con el efecto de causar daño, pero hay otros que no lo hacen con ese concepto. Por eso son accidentales, ¿verdad? Es un descontrol, tal vez así como mencionás, quería controlar una parcela, pero el viento dio vuelta, no pudo controlar ciertos factores y eso se descontrola. Y una vez que está descontrolado, no hay quien lo ataje. Allá en el Alto Paraguay lo llaman la bestia. Es como una bestia que va avanzando y que es inatajable, ¿verdad? Entonces, sí, justamente los avances que estamos teniendo es basado en la participación de los actores sociales, ¿verdad? La integración del gobierno con los productores, con las comunidades, con los cuerpos de bomberos, con otras organizaciones de la sociedad civil, con la cooperación internacional. Todos esos actores, digamos, que coinciden en un mismo objetivo, que estamos estirando el carro, por decir, en un mismo sentido, eso sí hace la diferencia, ¿verdad? Y mencionó muy bien también el colega de la cooperación internacional o la experiencia que tienen países vecinos de la región. Y también es muy importante señalar la tecnología que hoy se tiene, ¿verdad? En Paraguay siempre existieron fuegos, solamente que antes no teníamos conciencia porque era un área deshabitada, probablemente había menos comunicación, etc. Pero hoy con las comunicaciones sabemos dónde ocurre, cómo está avanzando, dónde se inicia, hacia dónde es la tendencia. Son los focos, ¿verdad? Son los focos que van avanzando con el viento norte tradicional de la zona y de la época. Entonces se puede prevenir para que, digamos, 5 o 10 kilómetros adelante uno ya tome las medidas con la participación de todos estos actores sociales. O sea, hay una forma de, digamos, una vez que se detecten estos focos, digamos, focos de calor, creo que le decían, porque estábamos hablando hace poco con la gente de Infona y de la CEN sobre esto. ¿Hay alguna forma de hacer alguna barrera, digamos, para frenar ese fuego o eso es imposible? Sí, justamente esas son las tecnologías aplicadas. Una vez se detecta, digamos, el foco de calor, se identifica más o menos la tendencia o hacia dónde van a ir avanzando y tomar medidas preventivas 5, 10 o 20 o 50 kilómetros en la zona donde probablemente va a avanzar el fuego. Entonces ahí se concentran los recursos, los aviones hidrantes, los recursos humanos, los bomberos y también con la participación de los ganaderos que son muy afectados en esta situación. Entonces ya se sabe más o menos la ocurrencia y la tendencia de ese fuego y tomar las medidas preventivas porque eso es repetitivo y tiene un circuito más o menos estudiado. Entonces eso sí facilita un poco el control de alguna manera o la prevención ya cuando está en pleno auge, digamos, el fuego. Lastimosamente es corto el tiempo, pero justamente quería decirte, Pablo, algo que nos gustaría que nos agregues. Sí, para complementar lo que decía mi colega con respecto a la tendencia de las prácticas, una vez teniendo la conciencia, la información, si no está acompañado también de un fortalecimiento institucional y de esa provisión de tecnología, es muy difícil que se pueda hacer el cambio. Necesitamos tener una visión de largo plazo con esas intervenciones, de modo de que los productores puedan encontrar la forma más eficiente de hacer el sistema productivo sin dañar el ambiente. Ahora, es un tema de flujo de efectivo. No es que no exista la tecnología está. Ahora es cómo vincular esos instrumentos financieros para poder darle. También de parte de lo que estamos trayendo de la experiencia internacional es sobre el control del fuego con fuego y lo que mencionaba el colega de los distintos métodos para hacer esa reducción de impacto más fuerte. Sin embargo, ustedes también tienen una ley que permite hacer la quema controlada, pero la quema controlada sin entrenamiento es un descontrol. Es un descontrol, sí. Exactamente. Bueno, yo quería agradecerles la presencia a ambos. Lastimosamente en televisión los tiempos son cortos y no tenemos para explayarnos mucho más de un tema tan sensible y tan importante donde hay que generar tanta conciencia. Pero bueno, se está haciendo un trabajo, así que esperamos y esto no es hacerlo durante una semana o durante un mes, yo creo que es hacer reiterativo y durante todo el año y durante todo el tiempo hasta que la gente finalmente pueda ser consciente del daño que está causando y a nivel ambiental también y a todos los niveles. Muchísimas gracias, un placer tenerlos. Un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hacemos una pausa, enseguida volvemos.
Continuamos con nuestro programa Mejor Hablar y te cuento que salimos un poco de estudios para ir a otro estudio porque realmente el tema sí lo amerita. Vos habrás escuchado ya, porque esto de hecho ya hizo ruido, es que Partner vuelve a escenario. Y qué buena noticia para todos aquellos que somos fans y seguimos siendo fans de este grupo musical que pegó fuertísimo hace tiempo atrás, hace unos años, hasta que, bueno, de repente se dio un stand-by. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a hablar con ellos y para eso dar la bienvenida a su vocalista, Miguel Ferreira. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Tal, Jasmine, y a todo el placer. equipo. A todo el equipo. Perdón por darles la espalda, están todos detrás mío, ¿sí? Pero quisimos venir acá y hacer in situ esta entrevista. Ustedes trabajando, los estaba escuchando practicar y realmente me emocionaba por volver a escucharlos. Porque hubo un paréntesis como de unos años y bueno, queremos saber qué pasó. Pegó una pausita, pero ¿cómo les entró el bichito, digamos, para volver a formar este equipo y ir para adelante? Y bueno, fue realmente muy agradable. Primero que nada, saludo a toda la gente, a vos también, gracias por el espacio. Ponerle que por memes, por algunas publicaciones de amigos, Paraguay Music después hizo un TikTok, puso una cuenta de Partner ahí, el equipo de prensa con Nicole y José, que estaban trabajando, pusieron algo y explotó eso ahí en TikTok. ¿Y esperaban realmente que iban a tener Yo este tipo ni de estaba respuesta? enterado. Ah, no estabas enterado. A mí Julián me dice, mira, esto está pasando, papá, mira. Sí, yo también tenía una cantidad de publicaciones que la gente me mandaba por memes y demás. Sí. Y bueno, o sea, me dijo, ¿qué te parece si volvemos, probamos un tema? Pues la gente está ahí. O sea, vamos a ver si de repente podemos darle algo y comienza otra vez Partner, ¿no? No tengo problema, le dije. Y como yo era el cantante que comenzó la idea de él en el 2008. En el 2008 En el arranca 2008 Partner. comenzó. Sí. Sonó un año, hasta el 2009 sonó con la última vez que fue el primer tema. Claro. Y la gente no sabía que éramos nosotros, no sabían, pensaban que éramos argentinos, que nada que ver. Y sonaba ese tema, yo escuchaba en todas partes, bueno, me encontré después con la linda sorpresa de que ya sonaba en radio, ya estaba haciendo ese ruido con ese tema. Cuando vimos la cara, el tema estaba pegado, ¿no? Y después ya fue el interior, pegó fortísimo en el interior. Después fue ya El Secreto, No Mías que no vuelves, todo comenzó con un beso, y así. Nos llevó a todo el país, sonábamos en el extranjero y estábamos contentos en aquel momento. Después yo tuve que alejarme de la banda, entraron otros cantantes. Después volví, pero no, como dijiste en ese momento, fue como una caída, como que no fue fuerte ese momento. Y después la pandemia nos paró a todos. Claro. Y ahora esta vuelta se da porque la gente estaba nostálgica y quería escucharte hablar seguramente del secreto, o No Mías que no vuelve. Y ahora ya volvemos con un equipo, con la gente Bueno, que va a laburar. presentame a tu equipo. A ver. Bueno, voy a comenzar por Cabel, @CabelMusic en Instagram. Este muchachito de 20 años que es un capo. Él es un artista solista que se acopla a Partner como una voz romántica, ¿no es cierto? En el bajo, un ex Mama Santa es el señor Jesús Cielich. Mama Santa es un grupo de Paraguay Music también. Estuvo ahí él, así que Jesús está acá con nosotros hoy en día. 23 años, soltero o separado, a ver cómo es. Soltero. Y el señor Ariel Darré, Sí. que es nuestro baterista, el que va a estar haciendo el sonido bien fuerte en los escenarios. Él ya está tocando con muchos artistas hace tiempo ya. Y tenemos el staff, no es nada, o sea, Partner tiene siempre bailarinas y hoy tenemos a dos fabulosas dentro del staff, que son Vania y también Evelyn. Ambas activísimas en redes sociales, ya han estado en muchos shows de TV, ya, bueno, creo que el show que ellas van a brindar va a ser justamente el que todos quieren ver, que es el movimiento, porque nosotros estamos ya con que pensando en las canciones, haciendo eso, Claro. pero ellas van a dar eso que todo el mundo le gusta, ¿no? Que es ver el baile. Siempre se caracterizó por tener mucho ritmo. Claro. Uno siempre escuchaba, bueno, en todas las fiestas, Claro. los boliches y todo Y, eso. o sea, Y realmente se extrañó. En el video Yo están creo que ellas ustedes ya. arrancan un poco con ese estilo de música, sobre todo de nacional, digamos, aquí en... Ese ritmo entró en el 2009 aproximadamente, pero Sí. yo venía escuchando ese ritmo desde el 92 ya. Sí. En un grupo en un programa que se llamaba Urban Jams por Telemundo. En aquel Telemundo viejo que se daba en CBC. Sí. Había un Urban Jams donde aparecían Nicky Jam, aparecía Wisin y Yandel, Daddy Yankee, y eran muy, como diríamos que, no sé cómo decir la palabra, en aquel momento eran muy amateurs, demasiado amateurs, pero estaban teniendo su espacio ahí, ¿no es cierto? Teo Calderón, una cantidad de gente más. Después recién ese movimiento empezó a crecer, de Añares, que ellos siguieron trabajando. Cuando llega a Paraguay,
llega, creo que esa expo del 2009 o 2007, no me acuerdo si era Chapacé, creo que llegó a Paraguay. Sí. Y ellos trajeron fuertemente desde Cuba ese sonido más romántico con el mezclado con el reggaetón. Claro. Cachiporro estaba pegando ya, con todo, con la bandida, estaban pero locos. Verduleros también ya había tenido su trayecto con la cumbia pop. Y se despertó el mercado nacional. Y nosotros empezamos con ese sonido, pero después pasamos al reggaetón romántico. No era lo que hoy se escucha, ni en su momento tampoco era el reggaetón así, era un reggaetón más pop. Sí. De hecho, el primer disco de Partner, que es Otro Level, está producido, mucha de la mano la tiene Sergio Cuquejo, o sea, estamos hablando de un músico fuerte, un músico grande, respetado acá en Paraguay, y que le dio más musicalidad, pero siempre con ese ritmo comercial. Ese disco Otro Level fue lanzado en ese primer trayecto de Partner. Y bueno, y después nos siguieron los shows, y era una locura, realmente recorrer el país. Y espero que con el equipo ahora hagamos lo mismo. Porque o sea, eso es lo que les gustaría hacer, digamos, claro. Empezar a recorrer nuevamente el país. Ya pasamos tan mal, recién estábamos comentando, ¿no es cierto? Sí. Fue un momento medio como que complicadísimo para todos, porque más allá de que vos sabés que querés hacer lo tuyo, no sabés que el futuro existe, ¿no? Claro. Y hoy volver a eso queremos buena energía, por eso estamos todos hacia arriba. No hay nada que nos pueda atajar, queremos pasarla bien, queremos viajar, conocer gente, sacarnos fotos, vivir. Y con la música... Bueno, después de esta pandemia yo creo que esa también es la gran lección de vida que nos dio, ¿verdad? O sea, no desaprovechar ni un poco de nuestro tiempo, vivirlo de la mejor manera, ¿verdad? Y hacer sobre todo lo que nos gusta, ¿verdad? Ustedes que están todos en el ambiente artístico, supongo que habrán extrañado mucho más. O sea, es uno de los rubros más impactados por la pandemia. Si ninguna persona estuvo tanto tiempo encerrada porque tenía que hacerlo, va a querer decir, bueno, no, ya es carne más todo lo que quería hacer. Esto es como que un abrirse de nuevo. Para mí fue una llave fabulosa. En su momento me sirvió y hoy quiero disfrutar. O sea, en aquel momento era cumplir. Pero igual no paraste, digamos, en este paréntesis que no estuviste en Partner, estuviste incorporando en otros grupos, Classic, que me decías, de todo. También haciendo jingles y un poco de todo. O sea que nunca te desenganchaste del ámbito artístico, digamos. No, yo me dedico netamente a la música. Sí. Y el trabajo es, te puedo cantar jingles que vos escuchás en radio y que vas a decir, vos sos, vas a decir, no, te cuenta que soy yo. Sí. Te puedo cantar música retro, puedo cantar música, no sé, melódica. ¿Pero qué baladas. te hizo, digamos, así a nivel, no sé, como ese cosquilleo de decir, voy a volver a conformar Partner? ¿Cómo fue? Mira que en momentos en los que yo estaba muy como conmigo, así, viste ese momento que vos estás solo y haces un flashback de lo que podría ser y después pensás en lo que ya fue. Claro. Yo quería... o quiero pasar fronteras de alguna forma, no sé cómo, pero vamos a ver. Que esto se esté dando, que esto se esté dando ya es algo que yo no esperaba. Sinceramente yo no esperaba que la productora nuevamente llame, que sondee. Para mí ese sería el objetivo, ¿no? Porque hay equipo, y si hay equipo, hay gente que trabaja, está en eso, las puertas están abiertas. O sea, el mundo se puso más global que nunca hoy en día. Creo que hay formas de hacerlo, ¿no? Hay esquemas, hay formas de llegar. Por ejemplo, yo hoy te conozco a vos, a mí paso, porque de alguna forma te enteraste que estamos haciendo ruido. Entonces eso a mí me motiva. Mi objetivo es llegar a gente a la que no pude llegar. Bueno, y las plataformas que hay, obviamente, ahora para llegar a todos lados es impresionante. Son caminos. Pero viste que más allá de todo lo que está armado, sí, cada persona tiene su destino, su suerte, su algo, o ya hizo méritos para lograr algo. Yo así veía todos los shows que hacía con otros grupos. Esto me suma para hacer algo. Esto me suma porque algo va a pasar. Esto me suma porque algo va a hacer. No importa, no gané lo que quería ganar, pero estoy acá haciéndolo porque me va a sumar. Entonces, ese era mi pro de cada show en un cumpleaños, en un casamiento, en lanzamiento de una empresa, cada jingle, cada canción política que hacía. En estas elecciones hicimos de todo, yo realmente estaba haciendo de todo. Sí. Y imagínate, o sea, yo todo veo de ese lado, o sea, suma. En algún momento va a calzar y va a caer en que, che, vas a estar preparado. Yo no hablaba así como hablo contigo ahora. ¿No? No. ¿Será? ¿Será que no hablaba así antes? No hablaba porque era muy, tenía como ese miedo de que, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Ahora voy a atropellar, quiero aprovechar. Y más si tengo este equipo acá con gente, imagínate cuántas voluntades, cuántas personas que ya han crecido tanto tiempo para acompañarnos en algo, ¿no es cierto?
Y vuelven con los temas, digamos, que le tuvieron muchísima fuerza Sí. con Partner. Volvemos con El Secreto, volvemos con No me digas que nos vuelves, volvemos con Repetir, que es el corte. Queremos que vayan a YouTube, dejen un mensaje, por favor, no sean malos, dejen un mensaje, por lo menos denle un me gusta, cañen, ¿no? Lo que sea, pero dejen algo ahí, porque la gente puede decir, el paraguayo... No, hay de todo, hay que estar preparado para recibir de Sáquense todo. ese ñañerío que tienen ahí de repente de que tanto bardo, no, esto no escucha, no me gusta, basta, pongan un me gusta o dejen una mala onda, pero igual sirve, porque eso suma, todo suma, malo, bueno, la cuestión es darle una actitud. ¿Un video también piensan hacer? Ya ¿Un está el videoclip? video ¿O de ya está el Repetir. video? ¿En Estas serio? bellezas están acá, ¿Sí? estos bellezos también, están los videos que hemos sacado anteriormente eran como que, che, hombre, ¿qué pasa? Y estaba buenísimo. Pero este me gustó muchísimo. Yo no esperaba mucho de este video porque sinceramente la ¿Por lluvia, qué? el tiempo. O sea, les tocó como todo contramano, ¿qué Vos pasó? sabés que fue muy loco. Llegamos así, ya el tiempo era una cosa de no creer. Porque la locación no se daba. El fotógrafo ese, un saludo grande. Qué buen laburo el del tipo. Y subimos al crucero del Paraguay, ¿no? Vos sabés que era una locura tener que estar así, medio como que todo el tiempo en escalera. Yo no sé cómo ya bailaban. Sí. No sé cómo ya bailaban. Ah, porque con mal tiempo hicieron... Estaba por llover, después no, después sí que no, después tuvimos una entrevista, nos quitó tiempo, el sol se iba, estaban, pero una locura fue así, volando. Vania estuvo contenta porque clasificó como gimnasta ya ese día, tuvo que hacer malabarismo para subir. Yo no sé, pero las dos estaban súper, como diríamos, entrenadas a lo suyo, ¿no? Sí. Y bueno, en el próximo video ya creo que estén Ariel y Jesús. Cabel ya estuvo, pero Ariel y Jesús van a estar seguramente en el próximo video. Así que van a poder chequear lo que pasa con Partner dentro de poco. Ahora Repetir en YouTube. Ahora Repetir en YouTube. En Eso YouTube. es lo que... Repetir. Partner, Repetir. Ahí en YouTube dejen su comentario, por favor. Eso sería buenísimo. Excelente. Nosotros vamos a grabarlo porque queremos escucharlos y tenerlos aquí en Mejor Hablar y que, bueno, vos puedas recordar el impacto que ellos tuvieron en su momento y que vuelven con tanta fuerza y con tantas ganas y con tanta garra. Así que vas a poder escucharlos próximamente en todos los espectáculos, cumpleaños, Sí, en todos lados. donde y quieran. próximamente en giras también, que Sí. creo que ya quisieran todos también. Así Queremos que irnos a bueno, todas partes, qué bueno felicitarles, ¿sí? Por esta nueva conformación y desearte éxitos a todos también. Muchísimas gracias también. Que vaya lo mejor. Así Muchas gracias que también. realmente es bueno poder tener, y es un orgullo como paraguayos estar contando esto, ¿verdad? Que a pesar del tiempo se vuelven a Claro. formar, tuvieron su éxito, cosecharon y bueno, y ahora le dan fuerza nuevamente. Así que estamos muy contentos con eso. Valoro muchísimo tu visita y gracias por estar con nosotros, por darte el tiempo de estar. Vamos a recordar siempre esta entrevista y aprovecho para agradecerle a toda la gente que sigue las redes sociales @partnerpy, a todos los que están acá, camarógrafos, sonidistas. Gracias, Jazmín, realmente. Y más que nada, valoren este equipo. Yo confío muchísimo en ellos y evidentemente Partner vuelve con todo, así que ustedes van a ser partícipes de eso. Bueno, y llegamos al final del programa Mejor Hablar y tengo que hacer los agradecimientos a las marcas que me acompañan. Por supuesto, NH con el look, esta marca nacional, de una marca con clase, con estilo y elegancia. Por supuesto, el peinado y el maquillaje de la gente de Bellísima, gracias a Ever y gracias a Luzma también. Capo D'Arte con los calzados y los maquillajes que usa Luzma, te cuento que son de Wet n Wild, así que muchísimas gracias. Y por supuesto, estamos aquí en el Hotel Palmaroga del Grupo Barcelona. Hecho todos los agradecimientos, te digo que nos volvemos a encontrar en una próxima edición.